Bacterias multiresistentes. Bueno. Superbacterias, a usted que le gustan los títulos periodísticos. Bueno, viste que antes la gente moría muchísimo más por infecciones bacterianas. Resulta que a principios del siglo XX vino ese muchacho Alexander Fleming, ¿no? Bastante conocido, ganó un premio Nobel de medicina, porque desarrolló la penicilina. Cuestión que durante la Segunda Guerra Mundial se salvaron un montón de soldados. Es impresionante pensar que es recién... Es una locura. En el siglo pasado, en ese momento, ¿no? Es una locura, es una locura. Sí, 50 años. 50, ¿no? Claro. Un bueno, poquito 70, más. 70, Bueno, pero ponele, 50 años pero del nada, Nobel, no hace un siglo. Nada. Lo que sucede ahora es que estamos con una vuelta atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque las bacterias también van evolucionando y se vuelven resistentes a los antibióticos que nosotros como humanidad vamos desarrollando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mientras nosotros los seres humanos nos tardamos unos 15 años en desarrollar un antibiótico, las bacterias se tardan unos 15 días, dependiendo de cuál, en superar nuestras defensas. Viste que esto está muy presente en relación a los virus. Bueno, con las bacterias también sucede. Lo que está ocurriendo en la actualidad es que la gente muere sencillamente porque ningún antibiótico puede curarla. Entonces vos me preguntas, bueno, pero ¿cuánta gente muere porque un antibiótico no puede curarla? Bueno, en un estudio que se hizo según 2019, dio como resultado que 1.27 millones de personas murieron en 2019 por superbacterias. Es un asunto interesantísimo y hay que prestar atención. De hecho, la Organización Mundial de la Salud la tildó como, entre comillas, problema sanitario urgente de dimensión mundial. Esta investigación se hizo en 204 países, una investigación recontra ambiciosa, y se investigaron 471 millones de historias individuales, historias clínicas, ¿no? Es decir, para relevar cuánta gente muere. Para comparar qué ocurrió en ese mismo 2019 y para tener dimensión de estos números que a veces nos parecen muy lejanos, ¿no? A ver, en 2019 de SIDA o de malaria murieron entre 800.000 y 600.000 personas. Es decir que la gente que muere porque los antibióticos no pueden curarla son muchísimas más. De hecho, de cara a 2050 no van a ser ya 1.27.000, sino que se cree que van a ser 10 millones de personas, ¿no? En cuanto a... yo sé que siempre traigo malas noticias, pero... Es como un dato como que impacta, ¿no? Impacta porque mucho. La verdad que si hay algo con lo cual lamentablemente nos acostumbramos durante la pandemia, es como a contar todo el tiempo muertes, ¿no? Llega un punto que es intolerable. Yo cuando hacía una nota justamente no sobre coronavirus, hablaba no ya con un infectólogo, no ya con especialistas de las ciencias exactas, naturales y demás, sino con un tipo que viene de las sociales y me decía, más allá de que nos cueste, más allá de que nos parece que las muertes, que las infecciones son números fríos, ¿no? Y de que detrás hay personas, que está muy bien decir eso, también es verdad que las estadísticas ayudan a controlar la estatalidad. ¿Qué quiere decir? Los estados son estados a partir que cuentan a sus vivos y a sus muertos. En la medida que nosotros podemos contar a nuestros muertos, desafortunadamente, hay que decirlo así, es que podemos tener un control y podemos revertir ese conflicto. Bueno, necesitamos visibilizar el conflicto con números y con datos fríos para poder entender lo que están causando las bacterias que nos causan la neumonía y la apendicitis. ¿Sí? Como siempre ocurre, siempre que hablamos de salud pública, es un problema de la desigualdad. Como siempre ocurre, los mayores índices de muerte por superbacterias están en África, ¿no? Obviamente, y las poblaciones más chiquitas, de niños, niñas y niñes. La pregunta sería en este caso, ¿qué se puede hacer? Entonces, estamos destinados al... porque no hay vacunas contra las bacterias. Hay antibióticos. Por eso, es una vez que ya la tenés. Exacto. No hay forma de prevenir. Entonces, yo hablaba con algunos científicos y me decían, bueno, en primer lugar, como siempre, la ciencia básica, ¿no? Entender cómo se diseminan estas bacterias, por qué nosotros estamos hospitalizados por cualquier otra cosa en un hospital, nos infectamos por bacterias y nos terminamos falleciendo. Digo, ¿qué es efectivamente lo que ocurre, ¿no? En segundo lugar, mejorar la recopilación de datos, que bueno, parte de este estudio ayuda, ¿no? Inversión rápida en nuevos tratamientos, y algo que a mí me llamaba mucho la atención, que es regulación en la venta libre de los medicamentos, ¿no? Y de los antibióticos. ¿Qué ocurre? Consumimos tantos antibióticos que lo que ocurre es que cuando vos consumís antibióticos los liberás al aire, ¿no? Los liberás a la circulación, poblacional, por decirlo así, y lo que ocurre es que las bacterias van evolucionando y se produce una suerte de carrera coevolutiva,
¿no? Lo mismo que ocurre con las variantes, o algo similar a lo que ocurre, ¿no?, con las variantes. A medida que se va avanzando hay nuevas variantes, que algunas son en general más transmisibles, otras son más letales, pero van coevolucionando en base a nuestras respuestas. Bueno, ocurre algo bastante similar con las bacterias. No hay que tomar medicamentos si nuestros médicos y nuestras médicas no nos recetan, y hay que prestar atención porque muchas veces los médicos, las médicas nos recetan antibióticos cuando estamos enfermos de algún resfrío o de algún virus. Los antibióticos sirven para las bacterias, no sirven para los virus. Hay que tener especial atención a esto.